Ex canciller, ex ministro del Interior, ex secretario general de la OEA, actual senador por Arica y ahora candidato a senador por la región de Valparaíso. Con ustedes, José Miguel Insulza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí de Discrepemos y nos vamos a mover a la región de Valparaíso para conversar con el actual senador y nuevamente candidato al Senado, José Miguel Insulza, del Partido Socialista. Senador, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, fíjate, bien. Sí. Qué bueno, gracias por tu tiempo acá para poder conversar largo de lo divino, de lo mundano, de la política y mucho que conversar con su historia. A mí me gusta conversar de política, por eso me dediqué a lo que, Así veo. converso, a lo que hago siempre. Pues, ¿no? Y para partir, antes de entrar a temas de política propiamente tal, a mí me contaron que tenemos un gusto común. Y tiene que ver con la Coca-Cola. ¿Es verdad que usted es catador de Coca-Cola? Mira, a mí me gusta la Coca-Cola, pero ya la tomo menos que antes. Pero lo que sí es cierto es que yo era capaz de distinguir Coca-Cola de distintos lugares. ¿Sí? Bueno, y por cierto, una Coca-Cola Light o una ¿Ya? Coca-Cola ahora. Entonces que no se diga más. Ya. Vamos a tomar Coca-Cola, me parece Ya. bien. Ya, a ver si- ¿Cuál es la Coca-Cola normal y cuál es la Coca-Cola Light? A ver, déjame decirte, no, ahora yo ya perdí esa Pero facultad, veamos si está todavía vigente ese talento. Permiso. Yo Light ya lo tomo. Este es Light. Bien, la hizo. Era la Light. Es que de la otra no tomo, yo ya no tomo. Era la Light, no, es verdad. Así que saben, no solo fue senador, ministro, canciller y secretario general de la OEA, sino que también catador de Coca-Cola. Ojo ahí, el Lun que le gustan estas noticias. Así que bien, partimos bien. Estamos en común con las Coca-Cola. Muy Igual, bien, si muy quiere bien. quédese con una. Esa no la quiero. Esa no, ya, me quedo yo con esta entonces. Perfecto. Vamos a compartir Coca-Colas aquí con el Panzer. Partamos por ahí. ¿Te acomoda que te digan Panzer? Depende de dónde esté. Ya. Me sentí muy bien una vez, por ejemplo, en Estados Unidos, que llegué yo como secretario general de la OEA y en ese momento el aeropuerto había tenido un corte de luz completo. Había gente que me iba a esperar del Departamento de Estado, ¿no? Y pero me llevaron a una pieza que evidentemente era un hombre más importante, un señor que sabía mucho más. Y cuando me iba allá y me timbró el pasaporte, me dijo, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, ¿cómo no? Le dije, ¿por qué le dicen el Panzer? O sea, tenía escrito en su... Claro. ¿Y dónde nace el Panzer? El Panzer, los Panzer viene de un equipo del Santiago Wanderers, ¿Ya? del cual yo no es que no sea hincha o no, es el equipo porteño. Y lo que pasa es que el día que juramos, cuando el presidente Frei cambió gabinete por última vez, cosa que fue completamente inesperada y se suponía que no, pero sentía que su gabinete no estaba funcionando, y me pidió, yo volvía en ese momento un estupendo viaje por en China y en Corea, y me dijo que quería que fuera secretario general de la presidencia. Y traía a Edmundo Pérez de vuelta de Argentina, donde estaba como embajador en Argentina. Sí, pues, sí. Lo puso como ministro de Defensa de nuevo. Y a Carlos Mladenis, que era un tipo bastante fuerte, para que fuera también su ministro su vocero de la presidencia. Y en la tarde de ese día, del día que juramos, el diario se llamaba La Tarde, era una especie de apéndice de La Tercera, ok. que después desapareció. Tituló Juraron los Panzers. Ahora, yo no sé todavía mucho cómo pasé de los Panzers a ser el Panzer. ¿Quiénes eran los otros? ¿Se quedó solo? Pérez Lloma y claro. Mladenis. Los dos dejaron de ser ministros, es cierto, pero eso pasa muchas veces, ¿no? Además, si Edmundo Pérez sería ministro del Interior y había sido ministro de Defensa, a lo mejor era más Panzer que yo, no sé, pero a mí me pusieron el Panzer y me quedé con ese, y ahí me gusta. Ahora, en Europa trato de usarlo poco. Yo creo que en Alemania no lo ocupa mucho, no complicado. Ocupar, o en Polonia. Los Panzer lo ocuparon en Europa. Complicado. ¿Habrán sido los Panzer la contraparte de los coroneles de la derecha? Yo creo que no, porque los coroneles son, los Panzer fueron en un momento muy importante del gobierno, cuando los Panzer surgieron en el único año del gobierno del presidente Frey en que la economía no creció. Y por lo tanto, de alguna manera, claro, fueron simbólicos de una línea política que seguía su curso, le fuera bien, incluso en los años difíciles. Y yo diría que los coroneles de alguna manera se quedaron algún tiempo como jefes de la UDI,
Chadwick, ¿cómo se llama? El Jovino Novoa y Coloma, ¿no? Esos serían probablemente los coroneles. Pero los Panzers, no hubo los Panzers finalmente, no. Te quedaste con el... Me quedé yo con el nombre solo. Ahora Longueira podría ser el coronel, no sé. ¿Qué vela todo esto? Mira, yo no lo he visto mucho, y me lamento no haberlo visto mucho porque tengo mucho aprecio, pero con Longueira me llevé bien, hicimos cosas importantes. José Miguel, vamos un poco recorriendo tu historia política en Chile, pero quizás no tan de los 80 y cosas así. Yo creo que la gente sabe tu rol y tu historia en eso. Vamos un poco más a la democracia. Y te lo pregunto porque yo me acuerdo mucho de esa época. Yo era chico, me acuerdo esa noticia, el Breaking News, en general, en relación a Augusto Pinochet detenido en Londres. Con el paso de los años y con la perspectiva de la edad también, ¿cómo ves que al final no se pudo juzgar a Pinochet acá en Chile? Mira, es una forma de mirarlo, pero hay otra forma importante de mirarla que es como siempre la miro yo, o a lo mejor porque me conviene, no sé. Cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, en los tribunales de justicia de Chile había una demanda que estaba siendo tramitada, que era presentada por Gladys Marín por la desaparición de su marido. Sí. Hoy día la cuenta, creo, de la gente que ha ido presa por delitos, por crímenes de lesa humanidad en Chile, pasa de 1.600. La última vez que lo vi pasaba de 1.600, no puede haber sido más todavía, porque todavía están deteniendo gente. O sea, hay que mirar esto desde dos puntos de vista. O sea, puede un país democrático, que tiene todas sus instituciones, pues, las instituciones funcionan, como decía Lago, permitir que otro país que ni siquiera hizo juicio por sus casos, por los crímenes que se cometieron, juzgue lo que pasa en Chile. A mí me pareció que eso no podía hacer. Te confieso que no fue fácil, porque como le dije al general Isurieta, le dije, mire, usted tiene que entender que en mi casa, o sea, el Partido Socialista, están todos de fiesta, y yo estoy aquí diciéndole a usted que yo voy a defender los derechos del país. Así que no fue fácil, pero me fue, creo que resultó bien. Esto lo conversé alguna vez con el juez Garzón. ¿En serio? Sí. Él me invitó una vez a la Universidad de Nueva York, al NYU, a hacer una charla, y yo lo invité a trabajar para la OEA en un tiempo, en los temas sobre todo de Colombia, ¿no? De la paz en Colombia. Y claro, la conclusión yo diría que fue que en realidad lo que él había hecho a mí me seguía pareciendo impropio, pero había que reconocer que gracias a eso había ocurrido lo que verdaderamente tenía que ocurrir, que hubiera juicios en Chile. A propósito de eso, ¿qué te parece ese reconocimiento que le hizo el presidente Gabriel Boric al juez Garzón hace un par de años en la Casa de las Américas en Madrid? Fue polémico en su momento, que no estaba dentro de los planes, etcétera. Bueno, polémico, mira, en realidad porque Garzón es un hombre polémico, lo fue siempre, lo será siempre. La verdad es que él no estaba en el juicio, y consiguió, se dice que consiguió con otro juez que tenía un apellido parecido, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, que lo dejara reemplazándolo. No, tenía un apellido, no era Garzón, pero era Gascón, no recuerdo el nombre. Y pasaba piola. Exacto. Y ese señor le pasó, el juez se fue de vacaciones y dejó a Garzón a cargo. Y quedó como el juez Garzón. Y esto quedó en manos del juez Garzón, por cierto. Claro. Yo estuve en esa ceremonia donde condecoraron al juez Garzón el presidente Gabriel Boric, y fui testigo de lo improvisado que fue. Porque el reconocimiento, el medallón, era para Serrat. Y de repente veo un movimiento aquí, que hablan con la animadora, aquí y allá. No, y ahora también esto. Sí, también reconocemos al juez Garzón. Y sale alguien con una medalla rápido, y se para el juez Garzón, nadie entendía nada. Yo la verdad es que no lo recordaba, francamente. Yo estaba sentado con otros diplomáticos, yo no soy diplomático, pero me sentaron por ahí, y todos se miraban como... Esto no estaba en el manual. Yo lo que tengo entendido que alguien dijo, oye, ¿cómo está el juez Garzón? Y el juez Garzón nunca lo ha reconocido. Pero viajaron con más medallas de las que supuestamente eso siempre se hace, ¿no? Eso siempre se hace. Sí, por si acaso. Sí, cuando yo acompañé al presidente Frey a Londres, en la visita con la reina Isabel, yo mismo, como los diplomáticos, recibimos condecoraciones de estas cosas. Sí, pues te ponen la banda. Yo me llevé 3 porque me di cuenta que ni Álvaro García ni Ricardo Lagos llevaban las suyas, y como teníamos un bariquete de gala. Claro, se la llevo nomás. Claro. ¿Tiene hartas cosas de esos viajes? Como de viajes de ese estilo. Tengo historias de esos viajes. Porque la verdad es que
generalmente uno recuerda las cosas que se hacían bien. Y yo realmente heredé por acuerdo y usé una cancillería que realmente funcionaba muy bien. Y yo creo que sigue funcionando bien, más allá de las discusiones que a veces hay y todo lo demás. Es una carrera que vale la pena. Que si un hijo mío me preguntara, no me tocó ninguno, y que si quería entrar a la academia diplomática, yo le diría que sí, que iba a estar bien. ¿Cómo cree que está Chile con el tema dictadura, el tema golpe? ¿Cómo están las heridas en la sociedad? Usted que ha visto desde antes de Pinochet, el retorno a la democracia consolidada. ¿Cómo están las generaciones chilenas ahora con esto? Mira, yo creo que estamos en un periodo bastante de bastante diferencia, de nuevo, mucha confrontación entre gente, la gran mayoría de ellos que no tuvieron nada que ver con el proceso. El proceso de apertura democrática en Chile, de lo que tuvo que fue importante, fue que de todos sus protagonistas eran partidarios de seguir adelante con la democracia. Nosotros los acusábamos a ellos de haber sido partidarios de la dictadura. Claro. Ellos nos acusaban a nosotros de haber sido seguidores del gobierno de la Unidad Popular, etcétera. Pero más allá del debate, de ese tipo de discusión, había, yo creo, un consenso bastante importante en que esto tenía que seguir. Yo creo que en ese sentido, a mí no me gusta cuando la derecha se echa encima como si ellos lo hubieran hecho en la transición democrática, pero creo que jugaron su parte en la transición democrática, algunos más que otros, claro, por cierto, ¿no? ¿Quién se la jugó harto? Bueno, Piñera, por ejemplo. ¿En serio? Y no lo digo porque no esté, pero Piñera, creo que es importante decirlo, estuvo en contra de la Constitución de Pinochet desde que se dictó. Y eso le provocó problemas al principio en la derecha. Ahí no le fue fácil pasar a capitanear la derecha chilena. ¿Habrá sido eso la garantía para muchas personas en el 2010 de decir, ¿sabes qué? Démosle un voto a la derecha? Mira, puede ser que sí, no sé. Yo en realidad me cuesta mucho entender lo que ha ido ocurriendo en Chile ahora. El hecho de que realmente todavía hay gente hoy día, y va a ocurrir en la elección, que entre votar por Cast o votar por Matei va a querer votar por Cast. Te digo, en esa época eso no había ocurrido nunca, porque la concertación fue una coalición muy sólida y de gente que nunca se había entendido entre ellos. La más exitosa que había en Chile. Pero siempre hay algo distinto. O sea, Clodomiro Almeida y Patricio Elwin fueron compañeros de la universidad. Entonces, ahí se conocieron y Elwin siempre al lado de Almeida diciendo, mira, cuando se estaba formando el MAPU y todas esas cosas, y esto, se decía que nosotros éramos todos comunistas y todo lo demás, Elwin dijo un famoso discurso en el cual dijo que él y Almeida y otros se habían juntado a conversar varias veces si podían formar un partido juntos. Y él dijo, mire, éramos progresistas, todo lo demás, pero él era socialista y yo era demócrata cristiano, y por lo tanto cada uno se fue al partido que le tocaba, pues. Entonces ellos, yo creo que algo tuvo que ver eso con el retorno a la democracia, porque en realidad la alianza nuestra del Partido Socialista y de otras fuerzas, de otros socialistas, porque en realidad siempre se hablaba de los 14, 17 equipos, un grupo, no sé cuánto de las subdivisiones internas. Las dos terceras partes del Partido Socialista, el Partido Socialista estaba pulverizado. Y la verdad es que en ese tiempo éramos socialismo y democracia cristiana fundamentalmente. Alianza histórica entre esos partidos. Entonces, el hecho de que esos dos sectores se hayan juntado fue fundamental, eso fue fundamental. Y ese tipo de relaciones, por tanto, se mantuvo durante mucho tiempo. Poca gente recuerda que, mira, un amigo mío que vino de Estados Unidos me dijo que había ido al Ministerio de Economía y no sé qué otro ministerio, y le había costado saber quién pertenecía a qué partido. ¿Quién? Claro. No los ubicamos, porque las diferencias a veces se dan entre ministerios, incluso hay discrepancias que son históricas entre los ministerios. Por ejemplo, entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Obvio, típico. El de bienes nacionales y el de vivienda. Ahora siempre va a ser justo la gana el Ministerio de Hacienda. Obvio. El que maneja la plata. El que maneja la plata. ¿Es verdad que Sebastián Piñera se fue candidato a senador por RN porque Patricio Elwin le dijo que no cuando pidió ir por la DC? Yo no sé si será tanto verdad, pero sé que Piñera consideró eso, y finalmente el problema que había es que ya había demasiadas cuerdas para el mismo trompo, entonces no cabía en la lista de la democracia cristiana, ni cabía en la otra, y tal vez eso tuvo que ver. Pero yo te confieso que siento bastante amigo de él, pues yo era amigo de Piñera y lo tenía aprecio además.
Algunas nos pusimos de acuerdo claramente en que él creía que era compatible el ser un hombre de negocio y dedicarse a la política, y yo no lo creo compatible, lo digo francamente. Pero una vez resuelto eso, fuimos bastante amigos, ¿eh? Y la verdad es que yo no sé si nunca le pregunté, nunca quise preguntarle a Sebastián si él efectivamente alguna vez optó por la democracia cristiana. Es de una familia demócrata cristiana, por cierto. Totalmente, históricamente demócrata cristiana. Claro. ¿Cómo crees que está envejeciendo el legado y la imagen del presidente Piñera? Yo creo que se le recuerda mucho. Mira, a mucha gente no le gustaba esto, que se dedicaban a los negocios, que decían que tenía terminales de Bloomberg. Claro, lo que tenía ahí, que Obama lo habría ocupado. Lo que se quiera, pero la verdad es que él hizo grandes contribuciones por la democracia. O sea, en ese momento, cuando se necesitaba algún voto, no olvides que durante mucho tiempo el voto en el Senado de Chile era cuando yo era ministro eran 24-24, pero en algún momento fue más la derecha. Y sin embargo siempre se contaba con él cuando había que llegar a algún acuerdo razonable. ¿Cómo en qué cosas? Mira, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio yo lo recuerdo como si fuera con el Mercosur, sobre todo con Argentina, porque había muchos que, una cosa más tradicional, más atávica de Chile, decía, ¿por qué nosotros vamos a tener, si nosotros nos va mucho mejor que a ellos? Piñera se la jugó por el acuerdo de Mercosur, pero a fondo, ambas fondos, y se la jugó creyendo, realmente porque creía en eso. Yo incluso recuerdo una intervención cuando alguien dijo que nosotros le comprábamos a Argentina mucho más que lo que Argentina nos compraba a nosotros. Y él dijo, mira, yo tengo un déficit con mi almacenero, porque le pago yo a él y él a mí no me da nada. En cambio, con algún otro negocio, seguramente tengo un superávit. En eso consiste el libre comercio finalmente. No consiste en que tenga que haber equilibrio entre los otros dos. El libre comercio es un concepto mucho más amplio que eso. Hay países que a ti te venden mucho, y los países del Mercosur efectivamente nos venden mucho a nosotros, probablemente más que lo que nosotros les vendemos a ellos. Y eso fue una argumentación que Sebastián Piñera hizo de manera mucho más brillante, por cierto, en el Senado para defender el tratado con Argentina. ¿Y gestos hacia la centroizquierda de aquella época en relación a lo que se iba descubriendo sucedió en dictadura, en relación a los derechos humanos? ¿Qué ahora gestos recuerdas de tal vez? Sin grandes problemas. Mira, para mí Sebastián Piñera era una demostración de algo que yo no creo posible, pero igual de alguna manera te hace pensar que se puede convivir siendo un neoliberal y un demócrata al mismo tiempo, ¿no? Porque mucha gente cuestiona eso. Y sin embargo, mira, yo estuve con Piñera en la reunión de Davos de enero del año 2009. O sea, acá estaba las cosas en la economía mundial, pues andaban todos viendo cómo se refugiaban y cómo... Crisis subprime, bla, bla, bla. Exacto, y él argumentaba por más mercado, pues. Él argumentaba fuertemente en las comisiones ahí, casi un personaje distinto, que cuando todos los demás decían que de alguna manera hay que buscar formas de proteger las economías, él decía, no, hay que abrirlas mucho más, ¿no? Entonces, ahora, al mismo tiempo, sin embargo, yo no creo que no creo que él haya renegado ni sido nunca un antidemócrata, ni mucho menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, que cuando, por lo mismo, tal vez después del estallido social, él tuvo algunas reacciones bastante discutibles, pero es porque él no podía creer que estaba pasando lo que estaba pasando. Nadie creía lo que estaba pasando. Nadie creía que a él le estuvieran haciendo eso. De hecho, pasemos al estallido social, que yo creo que es el momento histórico que ha dividido a la sociedad hasta el día de hoy, que incluso... creo yo divide más actualmente que lo que fue la dictadura y el golpe de Estado, porque hay muchas generaciones, el 60% creo que del padrón nació en democracia ya del 90 en adelante, y han visto en el estallido social la única gran crisis social y política que hemos tenido desde que estamos en democracia. Yo me acuerdo que salió en la segunda un artículo, una nota acerca de ti, parece que de algo que habías dicho en la radio, que cuando comenzó el estallido fuerte y todo, tú decías, oye, la seguridad no hay que destruir y toda la cuestión. Exacto, y que Carabineros tiene que hacer su trabajo, etcétera, y te dieron duro. No, pero por favor, y fui a parar al Tribunal de Disciplina del Partido Socialista, que siempre me eximió de todo delito. ¿Y qué pasó ahí? Porque yo veo que igual después de esa porque yo creo que realmente hicieron, como que dejaste de tocar ese tema. Yo entendí el estallido social, pero al mismo tiempo entiendo también que el país no puede
que los países tienen instituciones que tienen que hacerse respetar, pues. ¿Se dio mucho a la izquierda en cuanto a los destrozos y desmanes en ese momento? Sí, demasiado a mi juicio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí en esto hay un antes y un después, no lo olvido nunca. Yo estaba mirando la televisión una mañana, como a las 11 de la mañana, y estaba un colega tuyo estaba transmitiendo ahí desde la calle. Y de repente llega al lado de él una niñita que era una muchachita, niñita chica, tenía 12, 15, 12, 13 años, evidentemente discapacitada, tenía algún problema físico, no sabría decir cuál era. Y dijo, señor, ¿yo puedo decir algo? No le sigan robando a mi mamita, por favor, en el almacén de comida de comida de animales que tenemos nosotros, porque nosotros ya no tenemos que comer, si la siguen asaltando no vamos a poder comer más. Y yo dije, pero estos son los que van a cambiar este país, tratando a la gente que es tan pobre como ellos de la misma manera. A mí no me gustó el estallido social, lo digo con franqueza, nunca lo he ocultado. No, por cierto, tengo mi pecadillo de haber aceptado la primera constitución, ¿no? Es que claro, encontramos también esos temas, porque claro, el estallido social deriva en estos procesos constitucionales. Exacto, para descomprimir a la sociedad. Que se salió completamente. Estuvo entretenido, sí, reconozcámoslo. O sea, estuvo gracioso. Yo me reí harto en varios momentos del proceso. Pero en realidad para mí fue muy negativo. Eso fue un mal momento, hay que reconocerlo. ¿Por qué apoyaste el primer proceso? Mira, yo tengo una cosa. Mira, también es una historia. Cuando yo entré a la universidad, yo era demócrata cristiano, iba a ser demócrata cristiano. Y fui demócrata cristiano durante 9 años. No tenía idea. Y recuerdo que había elecciones en el centro de alumnos, y el candidato a presidente del centro de alumnos era un radical llamado Jorge Arrate. Ok, sí. Lo debes conocer. Y el delegado de curso era otro radical que era súper eficiente. Y yo estaba casi pensando votar por ellos y de repente me hice la pregunta, bueno, ¿para qué voy a entrar a un partido si voy a estar en contra? Yo generalmente siempre hago lo que hace mi partido. Pero a veces el otro día voté a favor de las multas, siendo el único senador de todo el Senado que había votado en contra de las multas por no votar. Pero dije, si mi partido y los partidos en que estoy, mi gobierno, llegaron a un acuerdo con la derecha para una determinada fórmula, no voy a ser yo el que la eche a perder. ¿Fue por ese factor disciplinado tal vez tuyo del partido que votaste a favor de la acusación contra Chadwick? Te lo pregunto porque... Así es. No, perdón. Yo entendí la acusación contra Chadwick como un momento muy álgido y francamente lo conversamos con algunos colegas. Si se caía... Si no se votaba en contra contra Chávez, esto iba a ser esto iba realmente íbamos a entrar por la vía del estallido de nuevo. Entonces, la verdad es que para mí Chávez había cometido un montón de errores, pero era al que probablemente habría que juzgar era el presidente de la República, ¿no? Pero y por esa razón que yo mira, no dije hasta el final qué es lo que pensaba hacer, hasta el punto que algunos amigos, una amiga mía, me escribía WhatsApp o mensajes, no sé si había WhatsApp ya, y me decía, pero por favor, no vayas a votar a favor, no vayas a votar en contra. Yo estaba decidido a votar a favor. ¿Y cómo fue ese momento? Porque según entiendo, Chadwick se sintió mucho contigo. Sí, pero no solamente él. Por Dios, la hermana de Andrés, mi comadre, es la madrina de mi hijo Javier. Por lo mismo. Somos amigos. Debe haber sido muy tenso. Fue muy doloroso, sí, pero finalmente ¿se arreglaron? Nos arreglamos, sí, nos llevamos bien. ¿Amistad y tema tabú de amistad? Bueno, él me invitó alguna vez a un seminario en la universidad, yo fui a la universidad y la Universidad de San Sebastián, ¿no? Y yo sigo teniendo una buena relación con él, y la verdad es que sí, no dudé nunca que había que hacerlo, porque en ese momento era un tema político muy complejo ya. ¿Viste un escenario peor al que se desarrolló? Como que estuviese terminado con el presidente en un helicóptero a lo tipo de la Rúa. Diría que sí. ¿Lo viste factible? Mira, yo no estoy muy seguro, pero que realmente la cosa corría el riesgo, sin duda que corría el riesgo de pasar a mayores, efectivamente. ¿Y la decisión de Sebastián Piñera de proponer un cambio constitucional, consideras que fue una decisión correcta para descomprimir el estallido? Yo creo que fue a esa altura, nunca uno así, mirándolo desde fuera,
podría decir, ¿y por qué se le ocurrió cambiar la Constitución, no? Pero era lo que había en ese momento, lo que se podía hacer. Y yo más voy a decir, yo creo que Gabriel Boric fue presidente de la República gracias a que era el único de su sector que apoyó la reforma constitucional. Porque creo que su partido no quiso, pero él a secas fue... Estaba ahí yo cuando ocurrió eso. ¿Será acaso eso de Gabriel Boric el voto de no de Piñera en el plebiscito? Es parecido al voto de no sé. Como ceder en algo, como, a ver, ya, conversemos. Ya, sí, yo creo que sí. Yo creo que fue un gesto importante, De la misma manera que en algunas de las cosas que hacen algunos miembros del Partido Comunista, de pronto que no les gusta a los otros, también son una forma de decir, mira, si nosotros queremos también cambiar y estamos por la democracia, ¿no? ¿Cómo crees que va a envejecer el legado del presidente Boric? Yo creo que va a envejecer con él y probablemente sea candidato de nuevo. ¿En serio? No sé, no digo que sí. No digo que sí, pero tampoco digo que no. Pero ya estamos en un contexto que los presidentes van y vuelven, los gobiernos pendulares. Pasa mucho. ¿Te parece en la historia sistema? pasa, hay un presidente peruano que no me acuerdo no recuerdo su nombre. Pero debe estar preso, porque los peruanos están todos presos. Estoy hablando del siglo pasado. Ya. Él perdió la guerra. Preso. Él perdió la guerra con Chile. Ya. Ahora, en justicia, el que preparado, el que había armado la guerra, estaba ya exiliado, estaba viviendo en Europa, ¿no? Pero que no recuerdo, en este momento se me da el nombre, fíjate. Apechugó y perdió la guerra y tuvo que exiliarse y después fue presidente de nuevo. Alan García lo recordaba mucho. No, Alan García que se robó la mitad de Perú. Alan García no estaría tan de acuerdo en eso, pero en fin. Pero sí, bueno, Alan García fue presidente dos veces. Con programas completamente distintos uno del otro. Claro, eso sí. Totalmente. ¿Te parece lógico constitucionalmente o dentro de un sistema político que tengamos esta situación de ser presidente 4 años y luego reelegirse con un periodo intermedio? Yo lo veo complicado porque recuerdo la época de los 6 años de Frei y Ricardo Lagos, y no porque sean ellos, sino que tal vez por el tema de tiempo queda un legado, queda un sello. Mira, 4 años, ¿se puede hacer algo sin reelección? Creo que no. O sea, eso creo que el que mejor lo puso, una de ellos estaba, me acuerdo, en Naciones Unidas, pero esta tarde daba una conferencia en NYU de nuevo, Bill Clinton. Y él dijo que la mayor parte de los problemas graves de este mundo, o de un gobierno, de un país, se demoran más de 4 años en resolverse. Y por lo tanto era muy difícil gobernar cuando los problemas se quedaban a media. Son a 4 años, claro. Yo nunca fui partidario de los 4, digo, francamente. Ahí hay una historia que es bueno contar. ¿Cuál? La reforma constitucional, la nueva constitución, la reforma constitucional de Lagos, 2005, fue propuesta era un documento hecho en el Congreso. Edgardo Benninger, José Antonio Viragallo y otros. Y ahí se había planteado, se había aprobado, se había hablado de 4 años. Más aún, en una votación que se produjo por alguna razón en la Cámara de Diputados, el 90% votó por los 4 años, en los tiempos de Elwin, esto, ¿no? 4 años a secas. Exacto, 4 años a secas. Yeah. No se hablaba de reelección. Se podía dar reelección posterior. La reelección posterior. Ahora, a mí me parece que hay 2 errores aquí. Primero, 4 años no es tiempo para hacer nada, francamente. Segundo, bueno, son 3 errores en realidad. Segundo, la gente va a estar siempre con el presidente que están eligiendo. Porque es que siempre estamos votando. Están eligiendo presidente. Y tercero, no alcanza el tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer. Y por último, reelegirse después. Ahí está la famosa frase que a Lagos le encantaba, una frase de Felipe González, pues. ¿Cuál? Que decía un expresidente, dijo Felipe González, es como un jarrón chino. Dijo, no sé si dijo jarrón chino o jarrón de la abuela. ¿Nadie sabe dónde ponerlo? Nadie sabe dónde ponerlo. Claro. Es muy lindo, muy valioso, pero nadie sabe dónde ponerlo. Y la verdad es que eso a mi juicio en Chile ahora ya hay que hacerlo. Yo soy partidario, siempre he sido partidario además de 6 años, o si va a reelección inmediata. Yo estoy de acuerdo y que venga con suicidio cívico. Suena terrible, pero eso quiere decir que gobiernas 8 años y después dedícate a ser expresidente. Lo que permitió todo el periodo del PRI en México. Todo el periodo del PRI, al cual, entre paréntesis, el país creció enormemente, ese país, ¿no? Sí, pero igual han gobernado. Era la dictadura perfecta. No sé si te leíste La Guerra de Galio, que explica cómo se pasaba en el poder. Pero lo importante es que el presidente terminaba su gobierno echado.
Y si Era iban lo todos a mejor Madrid. que tenía, no, pero que chao, chao, chao. Y O sea, chao. oye, ¿verdad? O sea, y esto empezó cuando empezó a ser ya más duro todavía, cuando Lázaro Cárdenas fue elegido presidente y a Plutarco Elías Calles, que había gobernado en realidad 12 años, Claro. eh, como una especie de personaje importante, ¿no? Lo mandó de cónsul o lo echó para Estados Unidos. Ahí los presidentes se iban, no solamente se iban para su casa, sino que se iban de frentón, eran asignados a un puesto o alguna embajada por ahí lejana. Entonces, la idea es que podía ser solamente 6. Yo estoy de acuerdo, entonces, 6 O cuatro con elección o inmediata. 2 de 4 y no más. Perdón, y decirte una cosa, además, yo no soy partidario de ningún otro límite a la elección de nadie. Yo no veo razones por qué los buenos ciudadanos de Iquique no pueden elegir a un señor de Concepción para que sea su diputado. No entiendo eso. No entiendo por qué un señor un alcalde, mira, en este momento hay en la región de Valparaíso 2, pueden ser más, pero yo conozco 2 alcaldes que fueron alcaldes cuando yo era ministro del Interior. Claro, los tuvieron que cumplir que no podía seguir siendo después de cierto tiempo y entonces se reeligieron de nuevo. ¿Estás en contra entonces del límite de reelección de los cargos? Salvo presidente de la República, porque es un cargo demasiado importante, demasiado complejo, y eso puede llevar a lo que está pasando en algunos países, que el señor se va cuando... Pero decir... Se queda en el cargo como puede. Igual decir que estás en contra del límite de las reelecciones, siendo que tú has sido electo y funcionario muchas veces en la historia política, igual es cuestionable, po. Bueno, yo quiero más, pero yo he sido las pocas veces que he sido elegido, porque yo he sido elegido en realidad una vez nomás. Sí, porque senador en... Esta es la tercera vez que soy candidato. La primera fue el año 73 a diputado, era del Mapuyo. Sí, un año claro, bien complicado. En esa época estaba claro que en el tercer distrito de Santiago, donde de acuerdo con la Constitución se era elegido 18, se elegían 5. Y yo sabía perfectamente que si la Unidad Popular ganaba el distrito, el primero iba a ser socialista, el segundo iba a ser comunista y el tercero iba a ser yo. Claro. Pero sacamos 2 nomás. Entonces, eso era los tiempos que los partidos realmente mandaban. Bueno, si hubieras ganado tampoco hubieras durado mucho en el cargo luego de lo que pasó en la historia, lamentablemente. Bueno, algunos recibieron jubilación todavía, tú sabes, ¿no? ¿Cómo? Sí, algunos recibieron jubilación. ¿En serio? Sí, ¿Después del golpe? Sí, después del golpe, sí. ¿De izquierda y derecha? Yo entiendo que izquierda y derecha, o sea, yo no sé si alguien de izquierda la habrá pedido, pero, sí, pero no, porque si todo se trató de hacer una especie de apariencia de legalidad, pues muy. Sí, bueno, dentro de, claro, exacto, de poder jugar esa cuestión. Desde lo político, ¿qué ves tú que diferencia puntualmente la izquierda que tú representas, la cual tú has militado, con la historia que conlleva el Partido Socialista, con la izquierda que evoca el Frente Amplio, que apela al Frente Amplio? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué no son parte de ustedes? Es una buena pregunta. Tú sabes que nosotros una vez lo conversamos con el presidente, porque yo creo que la gran falla de la coalición de este gobierno está precisamente en eso. O sea, este gobierno tiene una coalición en que están comunistas, socialistas, muchas veces han estado juntos, PS, Frente Amplio, otros partidos, etcétera. Pero para formar una real coalición, lo único que faltó fue que el Frente Amplio y el Partido Socialista se hablaran siquiera. Es que igual el Frente Amplio está todo pésimo mucho tiempo. De acuerdo, pero te digo, yo creo que todos se pueden echar la culpa unos con otros, pero pero optaron por una no conversación. Nosotros hablamos mucho más con el PPD, hablamos con los radicales, hablamos con los comunistas, nos llevamos bien con los comunistas. Pero socialistas y Frente Amplio. Socialistas y Frente Amplio no tienen ninguna relación. Hasta el día de hoy. Y eso es una lástima, creo que fue probablemente la mayor debilidad política de este gobierno. ¿Cómo evalúas la presidencia de Paulina Bodanovich a la cabeza del Partido Socialista? Porque yo la verdad la veo bien mal. Mira, yo no voy a defender, porque pero lo que quiero decir es que llegó en un momento muy complejo y perteneciendo a un sector bien marcado del Partido Socialista y unificó al partido de alguna manera. El hecho que llegó, si quiere, Paulina, casi de manera casual. Se decía que la elección iba a ser en ese momento entre
entre Escalona y Alfonso de Urresti. Bueno, Escalona siempre está. Ahora, sí, pero eran los grupos más importantes. Y Paulina, supuestamente, si mucho iba a ser vicepresidente, porque estos dos, uno iba a ser presidente y el otro secretario general. Sí, ese enredo que tiene ese partido local, bueno, no, mira, a mí no me gusta tampoco. Mira, a mí nunca lo entendí. A mí, ¿sabes lo que no me gusta? Le carga que se llamen lotes, además. Hablan de lotes. Raro. Este es de otro lote. El Partido Socialista es por historia un partido de tendencia. Un partido al principio se hablaba incluso de fracciones, ¿eh? Bien. Porque éramos tan peleados, es decir, era un partido que era como paralelo al Partido Comunista, y en el Partido Comunista se usaba la fracción, era una traición, crear una fracción era casi condenado a muerte, pues. Bueno, el Partido Socialista nació con la disposición, con la claridad de que iban a haber tendencias en el partido, de que no todos pensábamos igual y íbamos a hacer toda política juntos. Entonces ahora estos grupos que se arman paquetes completos para elegirse en todos los cargos, a mí no me gustan, de plano no me gustan. Creo que se ha perdido todo el sentido de lo que era esto. Tú sabes, yo fui ayudante de la universidad y amigo de mucho tiempo después de Clodomiro Almeida, ¿no? Era tal mi jefe que cuando yo era canciller él me pasaba a ver a la Cancillería y yo no estaba y me dejaba dicho que fuera a verlo, yo iba a verlo porque respondía, ¿no? Bueno, Clodomiro Almeida alguna vez en una fuerte discusión con él nos dijimos, pero don Cloro, claro que es socialista, pues ¿cómo no es socialista? Y nosotros sabemos que es socialista. ¿A qué fracción pertenece? Claro. ¿Qué tan socialista es usted? ¿Qué tan socialista? ¿Te consideras marxista? No. A mí yo estudiaba el marxismo, trabajaba el marxismo, mi memoria, en ese momento estábamos en reforma en la Escuela de Derecho sobre las ideas de León Trotsky. Ah, piola. Así, yo soy un estudioso del marxismo. No, yo digo lo mismo. Mira, esa pregunta al mejor biógrafo de Marx que existe, que es Isaías Berlín, según yo, Isaías Berlín, hizo una tan buena biografía de Marx que se la mandó de regalo a su mamá, estaba orgullosa de su libro, y la mamá lo llamó y le dijo, ¿te hiciste marxista, hijo? Yo hacía clases en la universidad, siendo demócrata cristiano, me mandaba don Cloro a hacer clases de aplicar al Estado y la revolución de Lenin, pues. Porque decía que yo lo hacía mucho más objetivamente que él. Eres militante del Partido Socialista histórico y no te defines marxista. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, yo soy socialdemócrata. Además que yo siempre he dicho lo mismo, soy socialdemócrata. El partido social, la idea de la socialdemocracia tiene mucho que ver con Marx. Algunos dicen con el como el tomo primero de Marx, no del Capital, no, claro. Da lo mismo. Pero yo siempre he sido partidario de la democracia, nunca, eso sí, no he tenido nunca, nadie podrá decir que yo alguna vez he renegado a la democracia, incluso después del golpe de Estado y todo lo demás. Entonces yo por lo menos creo que eso hace que el término socialdemócrata, que por lo demás es más antiguo que comunista, pues. Porque el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata ruso, que nació junto con el alemán, con el laborismo británico, con otros más, y fue formado por 5 grupos, uno de ellos el Bund judío, entre paréntesis, mucha gente se olvida de eso, pero posteriormente se pasó a llamar Partido Comunista de la Unión Soviética cuando el tema del bolchevique, mayoritario, menchevique, minoritario, pasó a ser uno solo Partido Comunista de la Unión Soviética. Los partidos socialdemócratas existían hacía ya mucho más tiempo y reflejaban bien lo que uno quiere hacer, o sea, quiere hacer un cambio social, pero quiere hacerlo en democracia. Es decir, ¿ser marxista es incompatible con ser socialdemócrata? No creo. Yo tengo amigos que son muy... O sea, mire, el problema del marxismo es que como toda teoría, como toda ciencia que ocurre en la historia, tiene que mantenerse a caballo en la historia, precisamente. Hoy día, por ejemplo, hay mucha gente... es una división. El problema que tenemos nosotros hoy, de que llegamos ahí. O sea, los comunistas en su tiempo, yo no, pero nos reíamos mucho de eso, nos reíamos mucho de esa realidad. Hablaba del siglo XX como el momento en que un rayo partió la historia humana en 2 partes, que fue la Revolución Rusa, ¿no? Sí. Bueno, algunos siguen creyendo eso, y eso se murió.
Eso se acabó el día que se cayó el muro, eso se terminó el día que se cayó el muro, eso pasó. ¿Y qué hacemos entonces con los principios de la candidata presidencial del su partido? Bueno, Que yo hablan de espero que revolución armada sin y de embargo, marxismo. yo debo decirte, yo al Partido Comunista, al Partido Comunista de Chile, en estos no sé cuántos años, no lo he visto nunca en las cosas de Chile, hablar de proponer la dictadura del proletariado ni ninguna cosa de esa. Sí, el estallido social, por ejemplo, a mi juicio, exageraron una famosa... Lo aprovecharon. Yo le decía, no, exageraron mucho una frase que usaba el padre del eurocomunismo, Enrico Berlinguer. ¿Cuál frase? Que calificó al partido, al partido como el partido de gobierno y del gobierno y de la calle, el gobierno y de la masa. Y yo creo que ellos tratan de combinar ambas cosas siempre, por eso a veces pero que hayan sido una amenaza para la democracia, yo no lo veo realmente, sinceramente. Ahora, pero desgraciadamente la Unión Soviética ya no es, o sea, perdón, ya decir, como dice alguno más avanzado, amigo mío o amiga mía, estamos más con China. Pero China tampoco, China es un socialismo, es el capitalismo de Estado, es un capitalismo, es distinto, exacto. Es un Estado capitalista de Estado, ahora que evidentemente ya ha pagado sus costos por ser capitalista de Estado, porque finalmente cuando Xi Jinping vio que la gente con más plata, digamos, las empresas y todo, se estaban apoderando del partido, retrocedió, y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Hoy día es más estatista China que lo que era hace 10 años atrás, ¿no? ¿Te acomoda la candidatura de Janet Jara? ¿Te acomoda la candidatura de Janet Jara como una candidata que pueda ganarle a las derechas? No, yo creo que no quiero evaluar, decirse algo, qué es lo que va a pasar electoralmente, pero lo que sí que digo es lo siguiente. Y este tema, lo único que digo sobre esto es, mira, nosotros fuimos los que fuimos a pedir primaria. En las fuerzas del gobierno tiene que haber una primaria. Otros no querían, ¿eh? Incluso había una duda grande si los comunistas querían una primaria, porque algunos dicen que en realidad querían mostrar que habían recuperado la fuerza política que habían tenido hace algunas décadas, ¿no? Pero finalmente todos aceptaron ir a una primaria que pidió el Partido Socialista y el PPD, pues nosotros pedimos una primaria. Y se sorprendieron con los resultados. Por lo tanto, oye, de nuevo volvemos a lo mismo, hay que cumplir los compromisos, se forja para cumplirlos. O sea, lo apoyas por disciplinado. No sé si, pero no me planteo el tema. Si me dicen, mira, que hay una cosa con Janet Jara, yo voy porque es la candidata que mi partido, que el proceso fijó para mi partido. Ahora, que a veces he cometido un error en eso, por eso lo acepto plenamente, el haber hablado cuando se la primera constitución, de que la íbamos a cambiar, de que la íbamos a aprobar, pero la íbamos a cambiar. Esa cuestión no la creía nadie, ¿no? Yo la creí. Yo voté a prueba porque yo leí la cuestión y yo la encontré bien mala, pero me costaba confiar en la derecha que cumpliera su palabra. Yo confieso que yo me he arrepentido mucho de siquiera improvisar. Yo no me arrepiento de mis votos, pero viéndolo con perspectiva, digo, ya, igual bueno que ganó lo otro. Bueno, no, lo malo es que después hubo otra propuesta. Y que también perdimos. Y la otra propuesta era como propuesta, no, ya a la altura en que perdimos, ya habían deshecho completamente la Constitución los republicanos. Pues. No, o sea, la otra tenía crucifijo en los calzones ajenos, la otra Constitución, pues ya era como, ¿qué onda? Sí. Pero, no, interesante. Salgámonos de Chile. Ya, okay. Tú tienes una vasta historia internacional. Fuiste secretario general de la OEA, canciller, ministro de Interior, agente de Chile para la Haya. Sí, no, de hecho me hablaba muy bien de ti cuando estudiaba afuera. Eso, ok. Vamos con Venezuela. Yo sé que es un tema que a la gente de izquierda a veces le carga que lo toque, pero que hay que tocarlo. O sea, hay que tocarlo. Y te pregunto por lo siguiente. Chávez te trató muy mal varias veces. Sí. Hablaba mal de ti. De hecho, si no me equivoco, alguna vez creo que hasta te trató de fascista o con un garabato o algo. Me trató de pendejo. De pendejo. Cuando era secretario general de la OEA. Porque yo le pedí, ni siquiera le exigí, le pedí que no cerrara una estación de televisión y de radio que llevaba como 50 años en... ¿Ahí te diste cuenta que la cuestión pintaba para mal? Yo sin duda, pero hay que reconocer una cosa de Chávez. O sea, ¿Qué le reconoces a Chávez? Que el día que se murió fueron todos a pedirlo, ya está yo.
Y Piñera también fue, estaba, po. no, y Andrés Chávez, estaba Piñera acompañado por Andrés Chávez, que me preguntó que me preguntaba cuál era cuál de todos los dirigentes ahí Claro. de izquierda. Todos estuvieron con Chávez. Mira, yo creo que Chávez hay que evaluarlo a Chávez como En su contexto. como lo que fue, porque tuvo pederaje en la OEA, todos los países eran chaví, eran democráticos y querían que hubiera un acto de homenaje a Chávez. Yo hablé en el homenaje a Chávez. Y le dije lo siguiente, que no me arrepiento, es que Chávez era fue como un huracán. O sea, Sí. nada queda igual. Nada, después de él, O sea, nada queda todo igual. destrozado. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas, todo lo demás, pero finalmente no es Maduro es otra cosa. Es una dictadura lo que está ahora. Es que Maduro se robó las elecciones, pues. O sea, porque Chávez ganaba las elecciones con una constitución que no era fácil robarse. Y con observaciones de la fundación de Carter y todo. Y o sea, eso es y cierto. observaciones de la OEA, yo le mandé observaciones de la OEA cada vez que me la pidieron. ¿Y tú das fe que las elecciones de Chávez eran honestas? Este hizo la elección con el mismo sistema, igual. Entonces, en esa época, yo recordaba que Chávez perdió una elección. Sí. Cuando pidió poner la reelección en el plebiscito. Sí, sí. Y se lo hicieron de manera bastante discutible, a mi juicio. Ellos, al final, dieron un resultado que los derrotaba por muy poco. Por poquísimo. O sea, contaron el 80% de los votos y después, al terminar, dijeron, ya, perdimos. Pero por lo menos dijeron, perdimos, pues. Ahora, yo estoy seguro que había perdido por mucho más, pero este otro no. Este otro dijo, yo voy a dar los resultados y no los dio porque No por los dio, donde po. los diera, los podía dar vuelta para allá, para acá, para este Pero lado, para también el otro, por el y perdía por todos Pero lados. por otro lado, a la oposición también se le ocurrió mostrar las supuestas actas por todo el mundo, menos en Venezuela. O sea, de que iban a entrar a Venezuela, que la cuestión. Y no pasa nada. Es que mira, lo que pasa es que el problema es que como nosotros no tenemos, y yo estoy de acuerdo en que no la tengamos, una regla intervencionista. Claro. Vamos a hablar de eso. Como que nos metamos a los otros países. Los países tienen que ser gobernados. Usted puede tener policía, puede tener tiras, lo que tú queráis, pero al final hay que gobernarlo. Entonces, yo siempre dije lo mismo. Mira, si el problema no sigamos ilusionándonos con que el señor Maduro lo van a echar de repente. También podemos hablar de eso. Lo van a echar también, digamos, y van a dejar que llegue la democracia, porque el día X, este día que toca instalar, va a haber un gobierno, y si está sentado ahí va a gobernar, pues. ¿Cómo ves la participación de Estados Unidos ahora que está a 40, 50 kilómetros en aguas internacionales de Caracas? Mira, a mí no, yo creo que al final doy la respuesta que dio Lula cuando lo llamó Madero. Dijo, yo no me metí contigo porque tú no nos mostraste los resultados de las elecciones. Él no mostró, él está ilegítimamente ahí. Latinoamérica lo A mí abandonó no me por gusta, eso. perdón, no es cualquier cosa lo que podría pasar. Es que se Por lo que pinta podría- feo. Estados Unidos nunca ha pasado al canal de Panamá, nunca. Más allá no ha ido nunca. Pero podría ser lo que hizo con Noriega y Panamá en el 90 en Hasta Venezuela. po. ahí ha llegado, no sé, las intervenciones siempre han sido caribeñas, Sí, po. pero en América del Sur no se ha metido nunca. Entonces, aceptar que se meta en Estados Unidos, ¿Qué pasa Estados Unidos, ¿Qué pasa si cae Maduro de aquí a la primera vuelta? ¿Lo ves complicado para las izquierdas acá es que en lo que Chile? pasa es que no va a perder en primera vuelta, Maduro. No, digo que caiga, que lo saquen. No, que si se llega escape. por acá. Si él llega por acá. No, No, yo si, no lo invitaría. si cae Yo Maduro espero de aquí que a no- fin de yo año espero- y eso yo afecta a la espero que política el- nacional acá. Espero que quien quiera que sea que gane las elecciones no me invite a Maduro. Porque él renegó el sistema electoral, pues. Pues sí, oye, ni siquiera hay alguna cuestión, mira, estas son las urnas, y como ustedes verán, no. Él hizo que un tribunal electoral proclamara que había ganado y no entregó ni un solo resultado. Entonces se salió del sistema. ¿Es un dictador? Totalmente, para mí totalmente. Es una dictadura desde antes, además, ¿no? ¿Le va a decir pendejo ahora a Maduro en vez de No, Chávez? seguramente me diría alguna cosa así, pero a mí no me importaría mucho. A Chávez no te diría que le tenía algún gran respeto, pero además que ese Chávez era capaz de, en ese sentido, era absolutamente fantástico. Yo estaba en la toma de posesión de Rafael Correa, en Ecuador, como secretario general de la OEA, al lado de mi amigo Enrique García, presidente de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y 10 días después de que Chávez me había insultado, pues. Y de pronto entonces estábamos en nuestros asientos ahí cuando los presidentes salieron
salieron por el medio del salón, caminando juntos, y de pronto el señor se para, se sale y me da la mano y me dice mucho respeto, mucho saludo. Chávez lo saludó de la mano, luego así le pendejo. Sí. Igual gracioso que Chávez le haya dicho pendejo a usted, porque me imagino que usted es mayor que él. Debe haber sido extraño, extraño igual. No, es que quiere decir atrabalar, quiere decir tonto, lo mismo que uno huevón. Un huevo. En buen chileno, esa es la traducción. Esa es la Claro. traducción, la traducción chilena. Lo otro que me acuerdo de tu trabajo en la OEA, que reconozco que me dio un poco de risa porque en CQZ agarraron para el tandeo con eso, fue en ese conflicto armado que hubo entre Colombia y Ecuador, si no me equivoco, y tú fuiste a la selva. O sea, me bajé en el lugar, me bajé en un helicóptero 2 veces. Eso, con un chaleco, creo. Me bajé 2 veces de un helicóptero en el lugar donde había sido el bombardeo. Ya, explícame cómo se llega a eso. No, Tú bajando un helicóptero ahí medio de la jungla. No, lo que pasa es que había un conflicto grave. No, grave, pues. Ahí te voy a hablar, te lo voy a terminar con Chávez. Porque efectivamente Ecuador, es decir, Colombia, había bombardeado territorio ecuatoriano. Por un tema de las FARC, había una de las O sea, la guerrillas. FARC tenía, es una selva, selva francamente muy bastante, no es de uno decir penetrable, no, nadie vive ahí. En ese lugar, en todo ese territorio, que es una provincia ecuatoriana y una provincia colombiana, viven 3.000 personas. Lo demás, más todavía podría ser como 8.000, pero la mitad, una parte importante son guerrilleros y la otra parte son los militares. Entonces ahí estaban. Y ahí entonces había un enclave en el cual había un campamento de la guerrilla ecuatoriana, de la guerrilla colombiana, en Ecuador. Y Colombia bombardeó, en territorio Y ecuatoriano. Colombia bombardeó. Nunca se supo muy bien si fueran tan buenos que fueron certeros, o sea, alguien los ayudó a ser certeros, ¿no? Eso era Uribe, estaba Uribe presidente. Estaba Uribe presidente. Sí. O fueron los Estados Unidos. Entonces tuvimos una asamblea general de la OEA, que vinieron todos los países, y la verdad es que no hubo salida, salvo encomendarle al secretario general que viajara a ambos países, a Colombia. O sea, no se pusieron de acuerdo y lo metieron en un helicóptero. A Colombia y a Ecuador a resolver el asunto, pero tampoco. Y yo fui efectivamente, y entonces para ir, ¿a dónde vas tú? Yo fui primero al agredido, Ecuador, y después al agresor, que sería Colombia, todos lo decían así. Y yo vi el lugar y la verdad es que las bombas hayan caído todas exactamente en el mismo lugar. O sea, comprobado. Eran espectaculares en ese sentido. Bueno, y después yo tenía que informar a la Asamblea General. Pero entre medio ocurrió una cosa que son fortuitas a veces, que había una reunión del Grupo de Río. Sí. Que ahora ya no existe. El Grupo de Río era fundamentalmente los países de América del Sur, más algunos centroamericanos. No estaban ahí los caribeños, ¿no? No estaba Estados Unidos tampoco, ¿no? ni Canadá. Bueno, y esa reunión entonces no hay nadie. Porque ya estaba medio caído el Grupo de Río. Me acuerdo que Evo Morales había anunciado que iba porque quería plantear un tema boliviano. Yo no quería plantear ninguna cosa con el plebiscito de Bolivia, algo así. Yeah. Y de pronto empezaron a llegar todos los presidentes a anunciar que iban, porque al final estaban todos. Entonces empezó la discusión y en la mañana de la discusión, Hugo Chávez pidió la palabra, dijo que él apoyaba completamente al presidente Correa, que estaba con él con todo lo que dijera Correa, y por lo tanto no iba a decir nada. Okay. O sea, no iba a hablar porque él, con lo que Correa dijera era lo que estaba diciendo. Listo. Ya, igual, empezó fácil. la discusión y todo lo demás, y que nos poníamos de acuerdo, que sacábamos una resolución, que sacábamos algo, etcétera, etcétera. Y bueno, las dos cosas que pasaron, las dos son memorables para mí, por lo menos. A eso de un cuarto para las 5 de la tarde, la reunión estaba programada a terminar a las 5, y Chávez pidió la palabra. Y dijo algo como hacía, no una cita exacta, pero casi exacta. Bueno, dijo, nosotros somos caribeños, somos latinos, somos mezclados. Nos decimos muchas cosas, pero habrá que arreglar este problema de alguna manera. Pues. Y a los 5 minutos estaban abrazados todos. Y se acabó. Correa de regañadientes. Uribe feliz, los abrazaba sin ningún problema. Bueno, pero lo mejor de todo es que después, bueno, y estos llegaron a este acuerdo, ¿y a dónde se resuelve este problema? Porque el Grupo Río no tenía capacidad para hacer esas cosas. Él lo vea.
Porque la OEA es la dueña, la dueña de de las leyes de las Américas, están todas en la OEA. Y ahí en la OEA usted OEando. Y por lo tanto nosotros hicimos y sacamos una resolución perfecta por la cual en el fondo los colombianos podían decir, o sea, los ecuatorianos podían decir que Ecuador había reconocido la agresión que había cometido a su territorio, pero al mismo tiempo se da a entender que esto no tenía que ver como una disputa entre Colombia entre Colombia y Ecuador, sino fundamentalmente con los problemas de guerrillas que había en Colombia. Con la experiencia que has tenido en materia Así que internacional... fueron dos buenos momentos. Primero, se demostró que la OEA servía para algo, porque la verdad es que no... Es que siempre se cuestiona eso. Bueno, pero ¿a dónde lo hace si no? Bueno, sí. Mira, yo hay otros casos, ¿eh? Hay otro caso, uno que me gusta menos, que fue una elección en Haití, que simplemente la gente que la había observado no quería reconocer que había sido una elección limpia, porque no lo había sido. Pero los países donantes, los que mantenían Haití, ahí están los franceses, ellos son más, pues no, españoles y varios más, decidieron reconocer la elección. Todo se arregla con plata. Y cuando estaba a punto de reconocer la elección, porque no querían más conflicto. Exacto, claro. A mi juicio solamente postergaron el conflicto. Sí y no. Después hablamos de eso después. Y sin embargo, entonces, y la pregunta fue lo mismo. Bueno, ¿y quién acuerda esto? La OEA. Bien. Y efectivamente se hizo una reunión de la OEA y se reconoció la elección en Haití. Desgraciadamente, lo que le pasó a Haití no tiene... Lo que le sigue pasando. Un terremoto. Mira, te voy a decir que realmente yo iba mucho a Haití. Había ido por lo menos 10 veces a Haití. Y las cosas mejoraban, estaban claramente mejorando. Hasta el terremoto. Hasta el terremoto. El terremoto fue una tragedia. Fue una tragedia humana, además de los muertos. Fue una tragedia desde el punto de vista del presidente, el mismo Preval, que ya no volvió a ser nunca más el que haya sido antes. Pues. Eso fue un drama bien terrible, sí, muy tremendo. José Miguel, oye, hay otras partes del mundo que también nos afectan, creo yo, de forma muy importante, aunque algunos los desmerecen, y son las guerras que están pasando. Tremendo. ¿Cómo ves la postura, no la postura de Estado de Chile en torno a Israel y Gaza, sino que la postura del presidente sobre esto? Mira, la postura del presidente se parece a la mía, en realidad. ¿Ya? Mira, yo acabo de publicar un artículo que le gustó mucho, no le gustó mucho a algunos amigos, a otros les gustó, que se llama Anatomía de un genocidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un genocidio para ti? Para mí sí, te voy a explicar por qué y cuál es el problema. Mira, la palabra genocidio no está en la Biblia, está en lo que aprendimos en la Edad Media, y probablemente cuando nuestros padres nacieron y ni siquiera existía. La palabra genocidio la inventó un jurista, un abogado polaco de origen judío, que después la popularizó en varios libros, no lo recuerdo, se llama Rafael. No tengo el nombre por aquí. No tengo muy buena memoria, o sea, tengo que andar buscando los nombres de las cosas que yo mismo escribo después. Pero, por lo tanto, y se debió fundamentalmente a la Segunda Guerra Mundial, a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto. Por lo tanto, el Holocausto y la palabra genocidio era para aplicarla fundamentalmente al Holocausto judío. Y todo el mundo la recogió, todos hablamos de ella. Ahora, de pronto, hay un país que se llama Israel, que ha matado 65.000 personas, pues. Así es. Entonces, el sistema internacional tiene que resolver el problema diciéndole, mire, ¿tiene razón o no tiene razón? Y la verdad es que la mayor parte del mundo está en contra de lo que está pasando en Israel, porque es probablemente un genocidio, están matando gente. Perdón, entre paréntesis, no dice matarlos a todos, pero que en el fondo, incluso el polaco dice que no necesariamente es el exterminio de un grupo o sector, no, sino el actuar de distintas maneras que hacen que ese grupo ya deje de existir como tal, deje de ser relevante, deje de tener entidad. ¿Viajaste para allá en tu carrera?
diplomática. Yo estaba en el mundo, no estuve a Israel, no llegué francamente por una tontera nomás, porque teníamos el pasaje listo, pero había que hacer alguna cosa en Washington después en la OEA y nos volvimos. Yo fui en abril. ¿Ah? Estuve ahí ahora en abril viendo lo que pasó. Yo estaba en Etiopía y tenía un pasaje para ir a Israel, y de ahí a Jordania, de ahí a irme a Jordania y de Jordania a Washington, y descarté esa parte. ¿Qué es para ti Netanyahu? Mira, yo creo que hay... Bueno, para mí Netanyahu es el jefe de Estado. O sea, claro, el jefe de gobierno, sí, obvio. Crimen, ¿no? Ahora, él, claro, tú sabes, no sé si tú has visto alguna vez la famosa película sobre la cosa de Entebbe, ¿no? El combate en Entebbe cuando un grupo de guerrilleros alemanes de los grupos más ultra izquierdistas alemanes se tomaron un avión de France y la ciudad de aterrizar en Entebbe. Y Israel, en una cosa que todo el mundo saludó como una cosa espectacular, entró en una noche a Entebbe y liberó a todos los rehenes. Y se murió uno de ellos, Netanyahu. El hermano de Netanyahu murió en Entebbe. ¿Hay una razón personal para esto? Yo tengo la sensación de uno siempre le una busca la revancha. punta familiar. ¿Cómo puedo hacer una cosa así? El 99% de las personas le ha pasado eso y no lo hace. Pero uno no puede descartar que sea una motivación. Él fue un enemigo de ¿cómo se llama? De los acuerdos entre Israel y Palestina, totalmente. Fue un gigantesco enemigo de esos acuerdos, ¿no? ¿Y Ucrania? Te tengo la siguiente pregunta con Ucrania. Chile ha tenido una postura favorable a Ucrania desde que estamos en democracia. De hecho, Kiev y Santiago de Chile, para los que no lo saben, son ciudades hermanas. Así es. Así es. Yo estaba en Kiev cuando creo que estaba en Kiev antes o cuando hicimos la hermandad. Yo encabecé una delegación de empresarios chilenos a Kiev que lo pasamos bomba. ¿Y fuiste a la plaza? ¿Santiago de Chile? Hay una plaza de Santiago de Chile. Yo estuve ahí, hice la nota. Está el Huemul y está el Cóndor. De hecho, una de las plazas como más bonitas de Kiev. Y ahí fue cuando, entre paréntesis, yo de ahí me iba a una visita a Moscú y me fui con el canciller ucraniano. Cosa que ahora es imposible. Pero el canciller ucraniano había sido, tú sabes que la Unión Soviética tenía 3 votos en Naciones Unidas, ¿no? Que era el de la Unión Soviética, no sé si el de Bielorrusia y el de Ucrania. Sí. Por lo tanto, este canciller había sido embajador de Ucrania en Naciones Unidas a nombre de la Unión Soviética. Tú no te puedes imaginar las cosas que me dijo de la Unión Soviética mientras íbamos en avión. Qué entretenido. Todos imperialistas, una cosa tremenda. No, qué entretenido. ¿Y cuál es la razón? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente ellos viven vivir como se puede, ¿no? Sí. Realmente el gran tema el tema es que la Unión Soviética se disolvió, pero los que gobernaban siguieron gobernando en su mayoría a un nuevo estilo, con un nuevo color. Putin era miembro del Partido Comunista, por cierto. Sí, por supuesto. Los otros no. Boris Yeltsin también. Los otros no, los alemanes, los checos, los polacos, los húngaros cambiaron, eran otros, eran gente que había sido opositora. Sí. Entonces, naturalmente eso hace que la bronca con lo que fue la Unión Soviética y Rusia sea tan fuerte, ¿no? Entonces sectores muy fuertes. Pero que tengan algunos partidarios también, o sea, también hay melancólicos de la Unión Soviética. El gobierno anterior de Ucrania era un gobierno hasta la revuelta pues era pro Rusia. Exacto. ¿Y por qué Chile está tan de acuerdo con Ucrania desde ese tiempo? Porque reconoce sus límites, reconoce su independencia, se ha condenado las invasiones, las anexiones. Yo creo que hay toda una secuencia de cosas precisamente. O sea, nosotros hemos tenido una buena relación con Ucrania desde que reanudamos relaciones con ellos, desde que ellos reanudaron relaciones con nosotros, porque se fueron todos para el golpe. Por supuesto. Pero, y eso creo que influyó mucho. O sea, además el hecho de que yo diría, mira, la forma en que Rusia ha ido cambiando su actitud respecto a lo que fue su campo socialista ha sido muy fuerte. Porque al principio, y tiene que ver con un tema que alguna vez escuché yo decir a Henry Kissinger, que fue muy curioso. Al que le gusta Kaiser. Henry Kissinger, a mí, mira,
nosotros nos tocó estar del lado contrario, del lado equivocado de la cuestión cuando fue lo de Kissinger, porque realmente esto practicaban la distensión y el periodo de distensión fue importante para el resto del mundo, pero eso fue lo que al final coincidió desgraciadamente con el golpe militar. Pero en todo caso, volviendo a eso, una vez estaba yo en un seminario en Montreal, en que estaba Kissinger, estaba invitado Kissinger, y me invitaron a la reunión privada con él. Y él, en un momento determinado, dijo, miren, a nosotros nunca nos ha caído bien un líder ruso. El único que nos caía bien sacó un 1% de las elecciones, que era Gorbachev. Así que, mal ahí. Pero al mismo tiempo están ahí en el centro de Europa como el país que de alguna manera ha sido siempre reconocido como el colchón de Europa. Sí, pues, tal cual. Ya la guerra no viene, la guerra que podría venir desde el este no viene. Totalmente. Y por lo tanto, yo creo que las razones de Rusia son muy difíciles de entender. Yo creo que la principal de todas, lo que dijo alguna vez mi amigo Luis Mayra, que dijo que en realidad la historia de un pueblo que ha tratado de ser europeo durante como 300 años y no lo dejan. Comparto lo mismo. Llevan 300 años tratando de ser europeo. Me lo dijo una señora Svetlana de 70 años en Kiev. Me dijo algo muy parecido como mujer que vivió en la Unión Soviética y la Ucrania ahora independiente, pero tal vez aún no libre de Rusia. José Miguel Insulza, senador que va a la reelección del Partido Socialista, el Panzer. Muchas gracias por su tiempo y también a ustedes acá por acompañarnos a esta hora de conversación. Y le tengo un presente. Ha sido una conversación muy grata. Yo había traído mi libro, pero te lo voy a hacer llegar. Hágamelo llegar, feliz. Aquí le hago el mío. Oye, estupendo. De mis dos primeros viajes a Ucrania, estoy escribiendo el segundo del tercer viaje. El mío es como de este tamaño. No es mucho más sencillo, así que te va a llegar de todas maneras los próximos días. Y ahí puede entender las locuras y traumáticas aventuras de este periodista en Ucrania en 2 oportunidades, con entrevistas a Zelensky incluido. En ese libro, que es con Fernando Reyes Mata, que es el que hacía las preguntas en realidad. ¿Ya? Se habla de todo ya, lo que uno puede imaginar. Quiero chisme, me gusta. Nuevamente, muchas gracias y gracias a todos ustedes también por llegar hasta acá. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanValleJosé. Nos vemos en un próximo capítulo.